En esta oportunidad el trabajo fue a cargo de Neri Varela, a nuestra compañera profesora de literatura. Así que de ello con ella y bueno, vamos a ver, esperemos que todo ande bien. Gracias. Bueno, gracias al presidente del Patronato de la Cultura Gallega, señor José Piñeiro. Gracias al Patronato siempre por el espacio que da para estas reuniones en donde todos nos encontramos y es grato siempre. Micrófono. Bueno, estamos acá en el mes de la mujer, festejando, no es festejo, sino que pienso que es más bien reflexión sobre lo que han significado y significan las mujeres. Yo siempre digo que las mujeres somos compañeras de los hombres y tenemos que estar a la par de ellos, tener las mismas posibilidades, tener las mismas, digamos, retribución. Y si bien nosotros hoy vamos a recordar mujeres que han trascendido, yo también quiero recordar a mujeres que no trascienden porque quizás apagaron su voz de alguna manera, quizás violentas, quizás por la guerra, quizás porque debido a su situación económica no logran salir adelante. Hay mujeres como nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras amigas, tantas mujeres que conocemos que día a día van dejando su pequeña huella, que quizá no trascienda, pero entre las paredes del hogar o en la tierra como labriegas o colaborando a la par del hombre, están tejiendo ese futuro que estamos disfrutando nosotras ahora, que estamos, digamos, reflexionando sobre todas ellas, sobre las que trascendieron y sobre las que no. Mi propuesta fue sobre las que trascendieron, pero no me olvido sobre las que no trascendieron. Acá, bueno, sabemos muy bien que en Galicia hubo muchas mujeres, todas viudas de vivos y de muertos, como decía Rosalía, que con su pequeña huella en su lucha diaria marcaron, la verdad, una época, marcaron una forma de resistir. Entonces, quiero agradecerle a todos el compromiso de haber colaborado con este proyecto de hacerlas visibles quizás a muchas mujeres de las que vamos a hablar no se conozcan. Entonces, entre esas desconocidas y las que son conocidas pero de repente no por todos, vamos a hacer un reconocimiento general. Así que bueno, yo voy a llamar en primera instancia a Susana Rodríguez, que va a hablar sobre Maruja Mayo. Bienvenida, Susana. No, hay vaso con agua. Podemos barrer, cocinar, atender a los hijos, enseñarle a los todo el mundo. No sé cómo hacemos, pero bueno, acá tenemos a Maruja Mayo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, ahí tiene el micrófono. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar y acá en mi lugar representar al grupo de Óleo, al laboratorio de Óleo, también con palabras en gallego acertar. Pero bueno, disculpen. Pero con este trabajo queremos, un poco muy humilde, en el tiempo que podemos,
resaltar la vida de una pintora gallega. Maruja Mayo, un personaje legendario, pintora surrealista gallega que nació en Viveiro, Lugo, el 5 de enero de 1902. Ingresó con 20 años en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, siendo la única mujer que superó el examen de ingreso en el año 1922. Ha sido a cafés, tertulias y exposiciones. La artista forjó una activa vida social, codeándose de igual a igual con las estrellas más destacadas del panorama artístico del siglo XX. Se desenvolvió en los círculos intelectuales y artísticos como uno más de sus compañeros masculinos de la generación del 27, formando parte del cuarteto Lorca, Dalí, Buñuel, Mayo. Fue la única mujer de la mítica cofradía de la Perdiz, invitada a ingresar a esa cofradía por Federico García Lorca. La cofradía tenía una dinámica que consistía en beber perdiz todos los sábados por la tarde, mientras comentaban los eventos más sobresalientes de la semana. Estos intelectuales crearon un grupo compacto y solidario y no duraron en hacer pública su opinión crítica sobre las convenciones sociales y las injustas diferencias entre géneros. Mayo fue una mujer libre y su feminismo a ultranza le generó grandes dificultades en el mojigato matriz de los años 20. Mantuvo una gran amistad con Ortega y Gasset, quien dirigía entonces la revista de Occidente, y abrió sus instalaciones para que Maruja hiciera su primera exposición en Madrid con 10 óleos y 30 estampas. En este círculo de compañía se encontraban escritores como Rafael Alberti, Valle Inclán, Antonio Machado, Unamuno, Pablo Neruda y pintores como Picasso. Dalí la describió como mitad ángel y mitad marisco. También fue conocida como la dama impía del surrealismo, y Andrés Breton no dudó en nombrarla como una de las grandes del surrealismo. García Lorca la definió así: Maruja Mayo, entre verbena y espantajo, dos de sus más famosas obras, toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo. Sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación, emoción y sensualidad. Junto a Lorca y Dalí, ideó el movimiento de la sin sombrero. Un día, paseando por la Puerta del Sol, se les ocurrió despojarse del sombrero para descongestionar las ideas. Un gesto simple con el que organizaron un escándalo y por el que fueron apedreados. La anécdota está que décadas después dio nombre al movimiento de emancipación de las mujeres, característico de la generación del 27. Al estallar la guerra civil, se vio obligada a exiliarse por su involucramiento con la causa republicana. De Galicia pasa a Portugal y de allí a Buenos Aires, ayudada por Gabriela Mistral, que entonces era embajadora de Chile en Lisboa. A pesar de la precariedad de su situación por encontrarse sola en un país extraño, consiguió adaptarse a su entorno y despuntar entre sus compañeros artistas, por lo que captó la atención de las figuras más influyentes de la sociedad argentina. En mayo del 48 gana el primer premio pictórico de la 12ª exposición de Nueva York con la obra titulada Cabeza Negra. Tras un largo exilio y ya con 63 años, Mayo volvió a España, pero se enfrentó a un cruel anonimato. Su obra había sido olvidada y nadie la recordaba como integrante de la generación del 27. Había regresado a un país que había cambiado radicalmente, pero no estaba dispuesta a claudicar. Así que se creó una imagen más moderna y progresista, acorde con los tiempos de la transición que estaba viviendo España. A mediados de los 80 su obra alcanzó cierto reconocimiento en los circuitos de arte madrileños y participaba en programas de televisión, radio, asistía a tertulias, galerías, museos y bares, hasta encumbrarse como la musa del movimiento artístico madrileño. Maruja Mayo murió a los 93 años, siendo reconocida como una figura mítica y legendaria. Su obra ha sido expuesta en diversos museos alrededor del mundo, pero sin duda su gran talento consistió en romper con todos los esquemas y convenciones para vivir en libertad. Tengo estos materiales.
como decías tú, a las que también son invisibles y diariamente, actualmente están luchando por sacar sus hijos a la calle. Muchas gracias. Cada uno tiene su historia, ¿no? Bueno, ahora tenemos a nuestra querida compañera del taller literario, Carmelo Iglesias, ¿Así? que va a hablar sobre Laura Madero. Gracias. No, ya tenés allá, ya tenés allá. La tenés ahí debajo. Gracias, Mary. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hablar de la mujer que admiro más en mi vida. Desde chiquita la admiro. Y es mi hija Laura. Laura Madero. Laura Madero tiene ahora 45 años y trabaja en el Mides, en la parte más difícil del Mides, en el borderline, como se dice, en la parte peligrosa, a veces teniendo que salir del testigo de diferentes situaciones de violencia de género. ¿Y cómo empezó? Empiezo por lo último. Ella trabaja en la iglesia y hace eso. Y su pasión son los niños. Los niños. Los niños la llevaron en el año 2005, la llevaron al África. Ella tenía que hacer algo. Ella se había recibido de nutricionista, licenciada en nutrición, y no le servía andar adelgazando gorditas en los clubes. No se sentía realizada. Surgió una posibilidad de un lugar en la República Democrática del Congo, como una ONG italiana que se llamaba Cooperaciones Internacionales. Y allá se fue. El día mismo de su cumpleaños me dijo: mamá, me voy para la África. Y yo no sabía qué decir. ¿Qué regalo de cumpleaños me dio ella? No sabía qué pasaba. Lo único que sabía era rezar, porque ese lugar más peligroso, en ese momento era el lugar más peligroso de África, justamente por su gran riqueza. Es la más expoliada de todas los países de África, porque tiene diamantes, porque tiene de todo tipo de minerales para todo lo que es los medios de comunicación. Y no hay un lugar que haya más hambre, más miseria, más violencia, más guerras tribales que hay. Y yo soy creyente y la puse en manos de Dios y dije: por favor, cuídame. A la semana de llegar estaba contrayendo malaria, y yo nunca lo supe, como hasta un año después, en una conversación de amigas salió ese secreto, porque dice: mamá, ¿por qué te lo iba a decir si no podías hacer nada? Y bueno, estuvo casi 2 años trabajando con los niños, desparasitándolos, dándole ese alimento tan increíble, tan mágico, que yo creo que lo muestran como un taller que se lo daban directamente
niños, que hace magia en 6 meses los niños que ya fueron desparasitados están normales. Algunos perdieron el color de sus motitas justamente por la falta de vitaminas, de minerales, de proteínas, de todo eso. Y bueno, estuvo 2 años allí. Y en esos 2 años yo, justamente en mi edificio, se puso en remate, justamente porque había una deuda muy grande y la copropiedad le hizo juicio al propietario, entonces quedó un apartamento para rematar. Y ella me dijo: mamá, por favor. Y ya estaba ahorrando lo que estaba ganando en la ONG. Y me dijo: mamá, por favor, yo quiero tener algo que me ate a Uruguay porque me está atrapando en África. Estoy sintiendo que lo que estoy haciendo acá no lo puedo hacer en ningún lado más. Este salvataje de niños. Y yo me apresuré a ir y lo levanté yo, o sea, se lo levanté yo para él con el dinero de ella, ¿no? Para ella. Y bueno, después intentó volver a, digamos, retirar el cuerpo siempre, porque aparte tiene una cantidad de amigos, ella acá, hace amigos. Y vino un año, y en ese año probó suerte de poder trabajar en Uruguay. Imposible, lo único que encontraba era justamente en algún club para las personas obesas, para trabajar, y no era lo de ella. Así que volvió otra vez. Le ofrecieron un puesto ahora en Etiopía, en el puerto de África, y se fue un año. Y en ese año era tan ortodoxo, tan seco y árido ese clima que estaba viviendo, que justamente, y aparte muy violenta, gente muy violenta, ya tenía que andar tapada, porque si no era que lo miraran, pero se sentía incómoda, la estaba mirando siempre, muy raro. Entonces, bueno, estuvo en Etiopía y ahí volvió, porque cortaron su programa. Ya había hecho un programa tremendo, pero caían muchas cabezas ahí, digamos que había mucha gente involucrada que no quería que estuviera Laura ahí haciendo eso. Entonces se vino, y ahí el gobierno, que en ese momento estaba Mujica, había hecho un programa que se llama todavía Uruguay crece contigo. Y ella, increíblemente, se vino, y había dos personas que tenían una calidad de currículum como el que ella. También eran aquí, bueno, Olivio, hasta el Swahili, ¿sabes? Y la tomaron, ¿saben por qué? ¿Qué marcó la diferencia? Porque mi hija, desde los 7 años, fue el movimiento Scout. Y el movimiento Scout es toda una filosofía de vida. El Scout es tremendo. Bueno. El Scout es siempre listo para servir. Ah, sí, siempre listo para servir. Y bueno, ella llegó a ser, bueno, hizo todos los años Scout, dirigente Scout, y tiene cantidad de amigos, y está en su tierra, está en el paisito otra vez, y está haciendo
cosas muy importantes, no tan dramáticas como las de desparasitar a los niños inmedibles, lo que medían los bracitos, le ponía el cuello y todo eso, pero sí está haciendo un trabajo muy, muy importante con la violencia de género y todo eso, ¿no? El MIDES es un lugar que está creciendo y está trabajando muy bien. Y bueno, quería presentarles a mi hija, una luchadora nata y amante de las niñas. Ella hizo esto porque da también clases de cocina sustentable. Es una de las que formó estos son recetas de cocina muy económicas, que se puede con poco dinero tener una buena alimentación. Y bueno, lo quise traer justamente por eso, porque esta cocina uruguaya, ¿no? O sea, no lo hizo ella, pero lo ayudó a formarlo. Fue una de las ideas también de ella, de hacer que la gente no tenga hambre con fideos y arroz, sino que se puede alimentar bien. Y acá tiene recetas y para anotarse recetas, y realmente esto fue una pegada. Realmente yo lo guardo, porque sirvió de mucho para muchas personas. Y también hay otra cosa en que ella trabaja muchísimo, pues, con las niñas que han sido madres muy jovencitas, algunas violadas, porque no tienen, digamos, los valores de las familias, y cómo está enamorada de cómo esas chicas estudian y guardan, cuidan a sus hijos. Y bueno, creo que marca la diferencia. Muchísimas gracias. Tenía fotos acá de ella en clase. Bueno, ahora un corrupción habla sobre Roberta Menchú. Un corrupción sobre lo de Roberta Menchú. Buenas tardes. No creo, ustedes me oyen, ¿verdad? Yo hablo claro, creo que el volumen da para acá, para el salón, que no precisamos, porque como que queda hueca el tono de voz a través del micrófono, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, Rigoberta Menchú Tum nace en 1959 en la aldea de Las Chimel, guatemalteca de nacimiento y maya de sangre. Según el calendario maya, nació en el día del equilibrio, la justicia, la verdad. Su esencia es hacer honor a la palabra, tratar de hacer la mediación, la solución y hacer el diálogo como un instrumento de vida. Se crió en Michel hasta los 16 años, en ese bosque nuboso, como ella le llama, y que es un paraíso de la biodiversidad, donde al día de hoy viven solo 8 familias indígenas. En Chimel aprendió a caminar descalza por la montaña, trabajar la tierra y cultivarla. Cortó café, algodón, y admira a sus ancestros y trata de vivir de esas enseñanzas diciendo: tenemos que sembrar permanentemente. En Chimel vio morir a su familia, sufrir las peores atrocidades, sobre todo durante los gobiernos militares de las décadas del 70 y 80. Trabajó en una casa de familia y allí se ganó una beca para estudiar con las monjas de la Sagrada Familia
en un internado que le cambió la vida, pues aprendió otra cultura, otro idioma, el castellano, para comunicarse con el mundo. Como Rigoberta visibilizó los genocidios horrorosos, los denunció por tal motivo y fue perseguida, razón por la cual tuvo que exiliarse a México. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por su prestigio internacional, y siguió siendo la voz firme de un pueblo milenario que por todo el mundo ha despertado la voz de la conciencia de hombres y mujeres, de respeto, dignidad, tolerancia y coherencia para seguir reivindicando reflexión y resignificación. Su granito de arena ha permitido promover que los indígenas sean parte de las decisiones políticas, económicas y militares de las naciones. En 1992 ganó el Premio Nobel de la Paz y en su discurso dijo: este Premio de la Paz lo considero no como un galardón hacia mí en lo personal, sino como una de las conquistas más grandes de la lucha por la paz y los derechos humanos y por los derechos de los pueblos indígenas que a lo largo de estos 500 años han sido divididos, fragmentados y han sufrido el genocidio, la represión y la discriminación. En 1993, con el dinero obtenido de tal premio, creó la Fundación Rigoberta Menchú en honor a su padre, pero ha recibido decenas de reconocimientos nacionales e internacionales. Tiene 27 doctorados honoris causa en distintas universidades del mundo. Es una gran escritora y en uno de sus libros titulado Hacia una cultura de paz, escribe varias reflexiones donde habla de la imperiosa necesidad de crear una paz duradera, cimentada, incluyente, participativa y multicultural. Una paz en la que el bien común esté por encima de los intereses particulares de los grandes poderes. En la actualidad es integrante activa de la iniciativa de Mujeres Premio Nobel, una campaña en la que mujeres promueven la no violencia, la paz, la justicia y la igualdad entre hombres y mujeres. En uno de sus discursos nos dice: parece que la humanidad no ha aprendido mucho de los errores, pues hay repetición en el tiempo. Corrupción, insensibilidad, impunidad, falta de reciprocidad. Nos hemos ido deteriorando y debemos de recuperar esos principios y valores. A las comunidades parece que se les olvida de que somos un ser material, social y espiritual. Si el ser humano tuviera conciencia plena de lo que es su ser y que se nos fue enseñado por nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros ancestros, Rigoberta Menchú cree haríamos mejor la convivencia pacífica. Rigoberta Menchú es un símbolo de que podemos construir un mundo mejor, aunque falta mucho, pero ya falta menos. Bueno. Bueno, ahora llamamos a la doctora Alba Pérez para hablar sobre Leonor Ortiz. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por la invitación al patronato que no conocía, yo conociéndolo. Gracias a Nelly, que hace unos años que caminamos por
por la vida en el mundo de la literatura y la poesía. Y bueno, en honor a todo eso es que hoy voy a hablar de una insigne maestra uruguaya que fue Leonor Particú. Leonor Particú nació en 1872. Se recibió de maestra en 1887 con 15 años de edad y cuando se iniciaba la reforma vareliana. 3 años más tarde, en 1890, obtuvo el título de maestra de segundo grado y en 1898, con 26 años, de tercer grado. Por sus cualidades profesionales, en 1903 accedió por concurso a la dirección de la Escuela de Aplicación de Señoritas, que desempeñó hasta 1911. En esos años estaban separadas las escuelas de varones de la de las niñas. En 1912 ocupó la dirección del Instituto Normal de Señoritas con 40 años de edad, sustituyendo a la maestra María Estañero de Luna. Allí desempeñó sus cátedras: Psicología, Pedagogía e Higiene Escolar, cuyos conceptos fueron difundidos ampliamente en congresos y publicaciones. En los anales de instrucción primaria están sus trabajos: Enseñanza de la moral, la interacción en la enseñanza, Clasificación de escolares, su función protectora del niño y sus ventajas para la educación. En 1933, durante el primer Congreso Nacional de Maestros, su respaldo fue a la convicción de que los estudios normalistas preparaban lenta y sensiblemente al espíritu para la función magisterial. Desde 1938 a 1941, que falleció, fue miembro del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y su biblioteca lleva su nombre. También la Escuela 45 del barrio Parque Valle, así como la plaza y la calle del mismo barrio, que también llevan su nombre. A continuación, debo de decir que este libro, que iba a ir a parar un contenedor, y que es un documento histórico, fue escrito por Maruja Aguiar de Mariani, ex alumna de Leonor Particú, y que en letras doradas pone Romance de la niña que llegó a tener madre, en homenaje a Leonor Particú, escrito por esta alumna y publicado en 1938. Yo voy a leer una o dos poesías de este poemario que me parecieron fantásticas, realmente. La primera: no busques tu corazón. No busques tu corazón, que a tiempo que lo sembraste y aún sin que tú lo sepas, en muchos regazos late. Sublime vida de entrega que por ser renunciamiento ha aumentado tu tesoro en un encantado juego. Sembraste tu corazón, que era la ley de tu vida, y aquel que el don recibiera, nunca nada le verías. Pero quien siembra en los niños, siempre fecunda hace siempre. Siembra que crece en los años y que en los años florece. Es por eso, maestrita, que por ese corazón que no hayas en tu pecho, porque a los niños se dio. Hay miles de corazones que en torno a tu pecho laten y embriagados de ternura cantan llamándote madre. Madrecita de los niños, madrecita de la escuela, la de sonrisa graciosa, la de mirada serena,
Son miles de corazones que en un gran corazón se hacen, y enhebrando sus latidos, en ronda te dicen madre. ¿Hay tiempo como sí. Canción de la niña que encontró una madre. Por el niño que llevaba tu corazón de mujer como una carga de ensueño y que nunca pudo ser. Te diste a los otros niños jugando a ser una madre. Y fue tu juego tan real que en tus sueños maternales te diste toda ternura como las madres serán. Madrecita de las aulas, amante madre escolar. Un hijo iba en tu pecho, noble pecho de mujer, como una carga de anhelos más que nunca pudo ser. Y en su nombre te entregaste en una amorosa entrega a los niños que en ti hallaron madre antes que maestra. Noble tarea la tuya, magna labor maternal. Cuánto bien fuiste sembrando en ese juego ideal, jugando a ser madre maestra, madre nuestra, nos diste el máximo bien. Deja que te llame madre, por el que no pudo ser. Publicado en 1938. Pero, ¿de qué maestra? ¿Cómo? A ver, Quería saber cómo es el nombre de la maestra. Maestra y soltera. No, el nombre. Leonor. ¿Cómo rescató en 1941? Maestra Valeriana. Está interesante tu pregunta. Pero las enseñanzas Dale. todavía siguen dictando norma normativa a través del Consejo de Enseñanza Primaria, ¿verdad? Sí. ¿Cómo salvó el libro del contenedor? ¿Cómo salvó al libro del contenedor? Mira, el libro lo salvé porque la última descendiente de Leonor Orticú está unida a mi familia. Es decir, no es un parentesco directo, pero es un parentesco lejano. Las Orticú fueron 4 hermanas. Una de ellas, Julia Orticú, casada con el coronel Amaro, tuvo la dignidad de criar a 3 niñas cuya madre en el parto, en el cuarto parto, falleció. Entonces Julio Orticú de Amaro se compadeció de esa situación y crió a estas 3 niñas. Estas 3 niñas fueron las 3 maestras. Una de ellas fue maestra y directora de la Escuela Panamá. Y fue, porque ya falleció hace muchos años, la suegra de una de mis primas que vive. Y bueno, ella fue al casamiento, la viejita, no era muy viejita cuando yo me casé, para el bautismo de mis hijos. Es decir, una relación indirecta, porque no es de sangre, pero a través de esa relación fue que tuvimos conocimiento de Leonor, de su vida y de este libro. Yo le doy una lo iba a y además de todas las ofrendas que recibió en su vida Leonor. Yo recuerdo que en la casa de esta señora, que era la suegra de mi prima, hay una bandeja de plata, con 5 piezas, todas de plata, café, té, azucarero, planos y 2 tazas. Bueno, la plaqueta del brillante que le regaló el gobierno de este país a Leonor Orticú, yo la vi en una oportunidad sola, es una cosa así.
supongo. Pero esos son recibos, es decir, regalos y homenajes que ella recibió de parte de pueblo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, quiero decir que hay dos representantes de la Sociedad Uruguaya de Médicos y Escritores y ASMAP, que es un orgullo haber integrado la directiva de la Sociedad de Médicos y Escritores. Así que gracias a Dios también está bueno, seguimos con Consuelo Cabo, que nos va a hablar de Clara Campoamor. Adelante, por favor. Tu micrófono. Así es, cuéntase. Carmen Eulalia Campoamor Rodríguez, conocida como Clara Campoamor, nació en una familia humilde de barrio madrileño de Maravillas, por 12 de febrero de 1882. O seu pai, Manuel, era contable en un jornal madrileño. A su nai, Pilar, era modista. Cando o pai morreu, Clara Campoamor deixou a escola e púxose a axudarlle a súa nai. Tengo que hablar más así. Muy bien. Facendo todo tipo de traballos. En 1914 fixo oposición para profesora de adulta no Ministerio de Educación Pública, que aproba coa mellor nota, María, que só lle permiten ensinar taqueografía e mecanografía ou non ter o bacharelato. Daquela, decide estudar mientras segue axudándolle a familia. En 1920 comeza unha nova vida, ao matricularse como alumna do bacharelato, que remata en 2 anos, e a continuación na Facultade de Dereito, onde obtén o título de licenciada en tan só 2 anos. Aos 36 anos, convértese nunha das poucas licenciadas españolas e inmediatamente comeza a exercer a abogacía. Mantivo unha grande actividade como conferenciante na Asociación Feminina Universitaria e a Academia de Jurisprudencia, defendendo sempre a igualdade de dereitos da muller e a liberdade política. Teño que dicir, facer aquí unha pequena aclaración. A esquerda, con excepción de algúns grupos, non quería que a muller votase porque supuñan que estaban máis influídas por a Igrexa e ian favorecer a dereita. Entón, en 1931, as mulleres puderon ser elegidas, pero non electoras. E Clara Campoamor saí diputada nas listas do Partido Radical, o que se afiliou por ser republicano, liberal, laico e democrático, o seu propio ideario político. Formou parte da Comisión Constitucional de 21 diputados e ali pelexou eficazmente por establecer a non discriminación por razón de sexo, a igualdade legal das fillas e fillos habidos dentro e fora do matrimonio, o divorcio e o sufragio universal, conseguindo todo agás o voto que tivo que debaterse no Parlamento. E ali é onde Clara Campoamor gañou un posto eterno na memoria da liberdade no Estado español. En 1933 non conseguiu renovar o seu escano e en 1934 abandonou o Partido Radical.
non entrou nas listas da Fronte Popular, que gañou por unha maioría máis ampla que a dereita en 1933 e, evidentemente, co voto femenino. Ninguén lle pediu disculpas. Escribiu entón e publicou en maio de 1935 Mi pecado mortal, el voto femenino e yo. Unha testemunha das súas loitas parlamentarias e un dos libros políticos máis admiráveis e menos divulgados do século XX español. Cando estalou a Guerra Civil, Campoamor exiliouse en París, onde permaneceu ata 1955. En 1955 instalouse en Lausana, Suiza, e traballou nun bufete até que perdeu a vista. Morreu de cancro en abril de 1972 e mandou que os seus restos fosen incinerados en Donostia, onde ela estaba cando se instalou a Segunda República. A ninguna política ou político de ninguna época lle debe tanto a democracia no Estado español como a Clara Campoamor, pois gracias a súa loita gózase en España do sufragio universal. Clara Campoamor é considerada como unha das nais do movimento feminista e sufragista en España, sendo unha das primeiras diputadas das primeiras cortes da Segunda República. Por suposto, tive que deixar moitas cosas polo camiño de todo o que esta muller fixo ao longo da súa vida, porque o tempo non o permitía. Pero creo que pese a que foi unha adiantada da súa época, unha feminista convencida alá por os anos 1920 e 30, ou seja, que é de admirar. Gracias. Bueno, llamamos entonces a Carmen Lorenzo, que va a hablar sobre María José Queizán. Bueno, les voy a hablar de una gallega de nuestros tiempos, de una gran escritora, pero de una gran mujer luchadora. Y como para que entiendan, estuvo casada muchísimos años con un gran escritor, un excelente escritor que muchas veces candidato para Premio Nobel de Literatura. Y en una entrevista, vamos a pintarla a esta mujer, en una entrevista principios dos anos 80, estaba o seu home ela. Entón, o entrevistador dixo: si sempre se dá eso de que detrás dun gran home hai unha gran muller. Ela, antes de erguerse e irse, dixo: nunca, jamais, ao lado dun gran home hai sempre unha gran muller. Bueno, desde 1975 aparecen en Galicia as primeiras reivindicacións do movimento feminista. O objetivo é transformar un sistema social feito por e para os homens. Parir a liberdade é unha expresión utilizada por María José Queizán en moitos dos seus traballos. Miña idea do feminismo, di, é unha idea racionalista, de xustiza, a de crear unha sociedade mellor de mulleres e homens. María José Queizán naceu en Vigo 5 de febreiro de 1939. É unha das escritoras máis relevantes de Galicia. As súas obras camiñan da man do feminismo que defendeu durante toda a súa vida. É moi destacada no movimento feminista na Península Ibérica. Os seus 84 anos seguen arbolando a liberdade, o compromiso e a delicia que a fan única a esta muller.
Comenzó os seus estudios de filología hispánica e continuou na súa dirección de galego-portugués. Pertence á primeira promoción de licenciados en galego-portugués. É catedrática da lingua e exerceu como profesora de lingua e literatura. Comezou a súa carreira como escritora na súa adolescencia escribindo artigos para xornais. Nos anos 50 participou en obras de teatro, chegando a crear o Teatro de Arte y Ensayo de la Asociación de la Prensa de Vigo e fundar e dirigir en 1967-68 o Teatro Popular Galego. O seu carácter emprendedor e o seu amor polo teatro levaron a desempeñarse como directora do grupo Feministas Independientes Galegas, directora da Galería de Arte Rolizara de Vigo, vicepresidenta do Consello Municipal da Muller e directora organizadora do Encuentro de Mujeres Poetas Insulares e de las Islas. Creou a revista Festa da Palabra Silenciada, formada só nos seus primeiros tempos por mulleres e que dirixe e coordina desde 1983. O seu labor como escritora diversifícase en todos os géneros e estilos: novela, conto, ensaio, teatro e poesía. Tamén é traductora. Os seus ensaios feministas tratan temas tan controvertidos como a colonización sexual das mulleres, o cuestionamento da maternidade biolóxica e a reflexión sobre a escrita non androcéntrica. María Xosé Queixán ten outras facetas como artista plástica, a través da que tamén expresa o seu compromiso social, as súas inquietudes personais, a prol da igualdade de oportunidade entre mulleres e homens. Nunha entrevista dixo: comecei nos partidos que aglutinaban todo o movimento feminista de oposición a Franco, facendo reivindicacións que daquela eran elementais. Non existía o divorcio, o aborto non se permitía en ningún suposto e a pena de cárcel por adulterio da muller estaba vixente. Fíxose, mellor dito, moito en pouco tempo. As mulleres estivemos moi vivas. Aprobaronse leis como a Lei de Igualdade ou a de medidas integrales contra a violencia de género, que é de se poñeren en práctica en condicións, a situación hoxe sería moi distinta. Con respecto á publicación Festa da Palabra Silenciada, calquera reivindicación ten que partir do propio. Nos tiñamos que demostrar que éramos capaces de pôr en marcha unha revista en que as mulleres éramos quen de escribir. Unha vez demostrado todo iso, xa non tiña sentido e no número 14 pensamos que xa podíamos darlle paso aos homens. Tamén porque daquela había homes, xa daquela, nese momento, había homes feministas, homes que se preocupaban por como lles afectaban as cousas ás mulleres. Usar a palabra ten sempre unha forza moi forte para denunciar. E as escritoras non estamos estancadas, temos dereito a evolucionar. E para min, di ela, non é posible facer literatura sen ideoloxía. Algunha das súas obras no ensaio menciona, só había de xeito, a muller en Galicia, recuperemos as mans, a muller galega no ensino, a muller e a cultura, Concepción Arenal, escrita da certeza por un feminismo optimista, misoxinia e racismo na poesía de Condal, racionalismo político e literario, conciliar as ciencias e as humanidades. Estos son só en ensayo. Non sei se teño un minuto. Quero contarvos que é un excelente escritor. E vou a contarvos algunha das súas obras en narrativa
como tamén aí está o feminino. Aureliano Buraco foi a primeira, unha novela innovadora que trasladou en 1965 os postulados modernos. Amantia é unha novela histórica que se envolve na Galicia do século IV, con Prisciliano e os círculos de mulleres ilustradas pola poesía decadente e vanguardista dos poetas romanos do Baixo Imperio. A semellanza con esta novela, Queizán construyó debate sobre a relación sexo-género dende o punto de vista do psicoanálise. Amor de Tambo, a novela reconstrúe o Vigo da República e da represión franquista, das mulleres que durante os esperanzados anos 20 e 30 foron rapazas activas, ilusionadas e decididas a describir o mundo das traballadoras que despertaron a vida no Vigo de pres-guerra, das obreiras das fábricas das sardinas. O Solpó da completista focaliza a acción nun momento final da vida da Bela Otero. A novela curta encaza unha investigación sobre os últimos tempos de esa muller que moitas veces non é o exemplo dunha liberada, pero que nos últimos tempos demostrou a súa situación. Ten o seu punto a Fresca Rosa. A novela está construída como un gran friso do Vigo dos anos 70 e 80, no que se entrecursan as historias de tres mulleres. Son personalidades de distintas idades, condicións socioeconómicas e diversas sexualidades. Meu pai vai te matar. É unha novela que expulsa dende unha ollada antipatriarcal e racionalista os segredos máis ocultos dunha familia. Unha novela de intriga, aventura e viaxes na que se abordan as principais preocupacións dunha autora fundamental do pensamento feminista galego. Son Noxento, ademais de abordar a crítica social, é unha novela presidida polo humor, unha historia que nos mantén expectantes, elaborada a través de un monólogo interior. María José Queizán, na súa última novela, aperta as carabillas a asuntos tabúos ou casi ignorados na narrativa galega, procurando unha resposta activa a quen se achegue a estas páxinas. Bueno, quería decirlo que Carmen Lorenzo es nuestra profesora de gallego. Ya ven qué idioma más dulce y que si quieren aprenderlo aquí en el patronato pueden hacerlo. Bueno, ahora tenemos a Elba Díaz con la historia de Susana Sombra. Adelante, Elba. Elba, sí. Yo estaba distinta, ¿qué pasó? Estaba distraída. No distraída. Que molesta pila esa luz, ¿no? Sí, pero a ellos si lo pongo más para ellos les molesta más a ellos. No sé si... ¿Y si la sacas? No la están usando, ¿viste? Porque hay buena luz allá. Nedi, apaga la luz y bajala. Apaga ahí está. No, pero apagala. Ahí está. Perfecto. Suerte, porque a mí me tenía... Bueno, buenas noches. Es un gusto compartir con ustedes este día tan importante para todos y celebrar la vida. Y en eso estamos. Hoy elegí a una mujer que no se destaca por sus grandes obras,
pero sí que tiene, y a través del tiempo, cuando uno piensa en el año en que nació, es esa sensibilidad y ese valor humano, que es lo que ahora estamos tratando de rescatar. Susana Soca, mes de marzo, mes de la mujer. Y vayamos al encuentro de una escritora, poeta y crítica literaria uruguaya. Susana Soca Blanco, que nace un 19 de junio de 1906. Nos ubicamos en la época. En Montevideo, hija única del doctor Francisco Soca y de Luisa Blanco Acevedo. Desde adolescente acostumbra encontrar en su hogar a escritores como María Eugenia Baferreira, Carlos Castel, Carlos Reilly y otros. Vive su infancia grandes temporadas en París con su madre, porque su padre fallece en 1922, entonces se cría junto a su madre. Fue educada con preceptores y hablaba varios idiomas: español, francés, inglés, alemán, ruso, latín, griego, italiano. Y adulta aprendió ruso para leer a Boris Waterman, con quien mantuvo correspondencia y se ocupó de los escritos del doctor Zivago. ¿Para qué? Para su posterior publicación. Residió en París desde 1938 a 1948 y en 1947 se dice que da a luz su proyecto cultural, Cuadernos de la Licorne. Licorne en francés significa unicornio y se remite a la constelación del mismo nombre. El dibujo del unicornio ilustra la tapa de esta revista, así como otras ilustraciones, como fotos de su madre. Los dos primeros números salen en Francia y los siguientes se editan en Montevideo a costo personal, bajo el nombre de Entrega de la Licorne. Son revistas, pero son revistas que son un compendio de escritores ya reconocidos, como Borges, Onetti, Waterman. Y lo que quería Susana no era su presentación personal como escritora. Y su mayor deseo era que estas revistas fueran puente entre dos culturas, entre dos lenguas, el español y el francés. Miren que estamos hablando de una época muy lejana, y ese fue el objetivo de su vida. La humildad de Susana y su aparente fragilidad contrastaba con su generosidad y compasión, como hacer, por ejemplo, regalos a los niños del hospital Maciel. Le angustiaba la guerra y los sufrimientos que provocaba. Cuando viaja a París nuevamente es para hacer un pedido de salud a la Virgen de Lourdes, porque estaba un amigo muy enfermo. Y al regresar en enero de 1959, el avión se estrella en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara. Tenía 52 años. Corta vida. Pero en 1948 se publican sus primeros textos poéticos. Textos poéticos, y su secretario, Guido Castillo, edita los únicos libros que reúnen su poesía: En un país de la memoria y La noche cerrada. Homenajes fueron múltiples. Tras su muerte se editó un último ejemplar de Entrega de la Licorne, un homenaje a quienes ella ayudó
ella ayudó y también transmitieron con palabras. En 1964, Onetti le dedica su novela Junta Cadáveres y Jorge Luis Borges un poema que lleva su nombre. En la ciudad de Soca, un arquitecto español, Antoni Bonet Castellana, levantó la capilla de la familia Soca en 1959. Una capilla que es una maravilla de arquitectura. Quien la pueda conocer, en honor a Francisco Soca, que era la Fundación Mosquitos, y que gracias a su generosidad y a su humanidad levantó este templo de la familia Soca. En junio del 2006, a propósito del centenario de su nacimiento, la Maison de la Merveille Latine en París organiza una exposición, Susana Soca y su constelación. Y en Montevideo existe desde el año 2010, y se encuentra todavía en Punta Carretas, una librería que, homenajeando su vida y su obra, fue bautizada como La Licor, Librería Viva. En agosto del 2012, Claudia Amengual, escritora, periodista nuestra, Claudia Amengual, presenta su libro de carácter biográfico, Rara Avis, vida y obra de Susana Soca. En mayo del 2018, la misma autora presenta su novela, El lugar inalcanzable. Allí, la misma Susana Soca aparece delicadamente retratada como un personaje de ficción. ¿Era ella o no? Es bueno recordar que su casa, la casa de sus padres en Montevideo, se declara Monumento Histórico Nacional en el año 2014 en la calle San José, 822-824. En la misma, la poeta recibía a la intelectualidad del momento. Fue sede de la revista Entregas de la Licorne y funcionó como un centro cultural para muchos artistas de mediados del siglo XX. Tenemos que destacar el vínculo que la poeta cultivó con la cultura francesa. No era ella, era tener un vínculo que en estos momentos, bien estando en el año 2023, nos parece hasta algo que no podría haber sido, porque las comunicaciones las tenemos al día. Entonces, por eso mismo la elegí, porque este vínculo que cultivó con la cultura francesa, y en esa casa fue un sitial de referencia. Desde su muerte hasta hoy, se la describe como una figura extraña, rara, y las pocas veces que se ha intentado rescatar su labor literaria ha sido como una cosmogonía, es decir, que no quería presentarse ella, sino que quería presentar a todo ese mundo literario que la rodeaba. Y se la ubica en un espacio inasible, que no se puede tocar, que no puede llegarse con las manos, que no puede tocarse, inasible e inaccesible, espiritual, puro espíritu, desposeída de los bienes materiales que no les interesaban. Por eso mismo la elegí en este mundo materialista, donde los valores no pasan por ese lugar. Y Susana Soca, no una gran mujer, pero sí una gran y humilde mujer, discreta, donde su talento y generosidad, unidos a su permanente apoyo a la cultura,
se puede decir que es una personalidad de la literatura del Uruguay. Bueno, ahora hay una Jesús Amigos que nos va a hablar de la profesora Loisa Echegoyen de Lorenzo. Bueno, buenas noches a todos y gracias por la convocatoria. Cuando el médico convocó en el WhatsApp decía para María de nuestra voz, yo pensé, ¿qué homenaje hacer micrófono? ¿Qué parece? Sí, sí. Hola, sí. Cuando recibí esa convocatoria pensé, poner en mi voz el personaje de una gran docente es un premio multiverso que motiva a compartir con todos ustedes su exquisita personalidad y sus logros. En el marco de estas actividades que celebramos en el mes de la mujer, merece especial destaque para mí por sus ideas innovadoras y ejemplar labor docente, una maestra cuyos principios en materia de integración en la educación con la relevancia del Uruguay de hoy embarcado en la aplicación de una reforma educativa. Estamos hablando de la señora Eloísa García Echegoyen de Lorenzo, nacida en 1921 y fallecida en 1996. Destacada por implementar la investigación en la problemática de la educación, ya en los años 30, un gran aporte que luego se aplicaría al área de la educación especial, destacada por su brillante gestión en el abordaje y divulgación sobre el tratamiento educativo de la discapacidad, destacada por la irradiación de novedosos principios en materia de inclusión que la llevaron a merecer múltiples distinciones a nivel internacional, así como también ser convocada como asesora en ámbitos académicos de gran prestigio fuera del país. Estas últimas fueron las palabras pronunciadas por el doctor Roberto Scorsi en la apertura del ciclo académico celebrado en 2002 que llevó la misma mención, Ciclo Académico Eloísa Echegoyen de Lorenzo, en el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente de Montevideo. El módulo central de ese ciclo era la inclusión educativa. Decía la profesora Eloísa Echegoyen allá por el año 60, el principio de integración no es idea y patrimonio de un grupo de seres bien intencionados, es un derecho constitucional, más aún es sencillamente un principio de convivencia civilizada. La inclusión fue su bandera, su filosofía básica, que en palabras de la propia Eloísa García debe orientar todo programa de ajuste y adaptación en la educación. En los anales del Centro de Documentación y Divulgación Pedagógica, que está aquí, de Biblioteca Pedagógica, del año 1961, se encontraron expresiones de la profesora Eloísa que aún hoy nos interpelan. La educación, decía, la educación pública en una democracia tiene un propósito fundamental, el de preparar niños de una nación para ser buenos ciudadanos. La educación moderna exige un reajuste continuo del proceso de educación, debiendo estar a tono con la realidad social, económica e industrial en que se mueve la sociedad, así como las perspectivas de futuro para el alumno que ha de ingresar a dicha comunidad. Vean la vigencia de estos conceptos en el Uruguay de hoy. Pongo en mi voz un extracto del discurso que ella pronunció en diciembre de 1995, un año antes de su fallecimiento, en ocasión de un homenaje por su extensa y valiosa obra. Presten atención a la relevancia de sus palabras
que nos llevan a enaltecer su personalidad y compromiso con la educación, que deberían ser fuente de inspiración para muchos. Decía: es difícil ser optimista en un siglo tan plagado de peligros y temores. Las naciones se enfrentan a crisis políticas, económicas, sociales. Si hemos de encontrar nuestro camino, cruzando aguas turbulentas, estaremos mejor en la compañía de aquellos acostumbrados a construir puentes, los cuales han actuado más allá de la desesperación, falta de recursos o de inercia. Tenemos conciencia que cambios profundos en las personas, instituciones o naciones solo son permanentes cuando vienen de adentro. Cada uno de nosotros puede trabajar para cambiar una porción de los hechos, y en el total de esos actos ha de escribirse la historia de su generación. El mundo está experimentando cambios profundos hoy día. Y cuánto del pensamiento e ideas de la señora Luisa Echegoyen nos alientan a vislumbrar, como ella misma decía, un futuro optimista a través del mejor legado para niños y jóvenes, que es la excelencia en su educación. Nada más. Muchas gracias. Bueno, querida René, Carmen Álvarez nos va a hablar de las hermanas Mirabal. Buenas noches primero. Tengo una sensación como si fuera primeriza, porque hace un año que no vengo al patronato, pero no hablo de una mujer, hablo de 3 mujeres, o sea que voy a quedar al día a mi partido. Bueno, las hermanas Mirabal. Las hermanas Minerva, Patria y María Teresa nacieron en la provincia de Salcedo, en República Dominicana. El lugar hoy lleva su apellido en honor a su lucha en la resistencia contra el régimen de Rafael Trujillo, que terminó en el asesinato de las 3 en 1917. La fecha en la que sus cuerpos fueron encontrados es el 25 de noviembre, que se ha convertido en la conmemoración mundial del Día para eliminar la violencia contra la mujer, instaurada por la ONU en 1999. Fueron apodadas las mariposas. Las 3 comenzaron activamente a participar de la lucha contra Trujillo, un líder que no permitía la oposición. Minerva y María Teresa fueron constantemente asediadas por sus opiniones y acciones políticas, siendo apresadas varias veces. Minerva, además, sufrió el acoso de Trujillo y al verse rechazada en sus avances amorosos, complicó la vida de toda la familia Mirabal. Las 3 estudiaron hasta el 4º año de primaria en su pueblo nativo, ya que era el máximo grado de enseñanza en ese lugar. En 1937 sus padres las enviaron a completar sus estudios al Colegio Inmaculada Concepción de la Vega. María Teresa se graduó en agrimensura en la Universidad de Santo Domingo en 1958. Por su parte, Minerva obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras en 1946. Y Patria era mecanógrafa y estudiaba idiomas. Minerva quiso continuar los estudios de Derecho, le prohibieron la entrada a la facultad. A pesar de las trabas, pudo recibirse y obtuvo su título de abogada, pero fue impedida de ejercer su profesión por el expreso mandato de Trujillo. Las hermanas Mirabal integraban diversos movimientos que intentaban derrotar
derrocar al dictador. En 1960 fueron apresadas y condenadas a 3 años de cárcel. Tras presiones internacionales, al régimen por parte de la OEA, fueron liberadas a los pocos meses. Sus maridos, en cambio, permanecieron en la cárcel. El 25 de noviembre, las 3 hermanas salieron una vez más para su acostumbrada visita a sus esposos encarcelados. En horas de la tarde se retiraron del recinto penitenciario y cerca de la cañada Parapico, el chofer del jeep, Rufino de la Cruz, aminoró la marcha debido a la estrechez de la carretera. Un vehículo azul y blanco le bloqueó el camino. Tras golpearlas con madera, violarlas, las ahorcaron. No tenían luz. Las dejaron caer en un barranco tratando de encubrir el crimen como si hubiera sido un accidente. Con ellas también murió el chofer. El impacto no se hizo esperar. Eran líderes, eran madres, eran de pensamiento libre, eran mujeres con voz que acentuaron la indignación a la violencia y a los atropellos del régimen trujillista. Patria tenía 36 años cuando murió, Minerva 34 y María Teresa solo 25. El crimen conmovió a la nación cansada de 3 décadas de violencia desmedida. Al año siguiente Trujillo murió asesinado. Las Mirabal tenían otra hermana, Bélgica, apodada de Ley, quien desde el crimen continuó con el legado de su familia. Hoy son íconos de la libertad y el feminismo y un símbolo de la República Dominicana. Además de la provincia que lleva su nombre, tienen un museo y un parque céntrico. El 2 de octubre de 2007 se emitió un billete de 200 pesos alusivo a las hermanas Mirabal. Bueno, voy a dar paso a la vicepresidenta que está acá presente, la vicepresidenta de la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, que tienen las reuniones acá cerquita en el Ateneo, así que vamos, como dijo la compañera Jesús, vamos tejiendo puentes. ¿No es así, Jesús? Exacto. Bueno, adelante Marta Tigarilla, que nos va a hablar de Violeta Parra, que yo me estoy congelando. Aquí por lo menos. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Mi nombre es Marta Estigarribia, gracias a mí por la invitación y gracias a esta nutrida concurrencia del patronato, que para mí es la primera vez que hizo esta sede, que es maravillosa, lo felicito, y ojalá que sigamos tejiendo puentes culturales que bastante falta nos hacen para un poco aminorar todas estas cosas que están ocurriendo en los días que corren. Yo les traje a Violeta Parra. Violeta Parra porque yo considero que es una mujer latinoamericana que realmente nos representa a todas. Y nada más y nada menos que me nutrir para traerles a ustedes una antología que hicieron porque ella nace en el 1917 y a los 100 años los poetas y escritores chilenos actuales, contemporáneos, se reúnen para homenajear a Violeta Parra. Entonces yo no encontré mejor voz de los propios poetas y escritores chilenos que hablar de su Violeta. Ella nace en San Carlos en el año 1917 en una humilde familia. Su mamá era una costurera
y su papá era un profesor de guitarra. Fueron muchísimos hermanos, como 8 hermanos, creo que fueron 8 hermanos. Pero el padre era profesor de guitarra, pero a su vez un gran bohemio, en un ambiente muy humilde donde ellos vivían, en Chillán, era la zona. El padre salía a los lugares a cantar, y a esos lugares, a las cantinas, y llevaba a sus niños, y los agarraba a la noche cantando y tomando, porque tomaban mucho, y los niños se dormían, quedaban dormidos abajo de las mesas, tirados abajo de las sillas. Esa fue un poco la infancia de Violeta Parra, porque luego su papá fallece cuando ella era una niña todavía, y tiene que salir su madre, costurera. Ella dice que se recuerda a su madre doblada en una máquina de coser para poder sustentar a sus hijos. Y la infancia de Violeta Parra fue muy triste, de muchas carencias, pero más que nada carencias de afecto, carencias de consideración hacia esos niños que habían quedado huérfanos. Violeta Parra es una mujer que no solamente cantó, muchos conocemos sus canciones, cantó, compuso, hizo música, pero a su vez era una mujer que trabajó las fibras telares, las fibras naturales, que para esa época era toda una novedad, venía de los indios, de los aborígenes, y ella toma todas esas técnicas, incluso trabajó el barro, era gran ceramista. Ella era una mujer muy completa, con muchas inquietudes, pero todo eso le va apareciendo de a poco, toda esa creatividad, ¿no? Ella nunca fue una erudita, nunca estudió, ni siquiera creo que empezó en una escuela normal allá en Santiago, pero no terminó nunca nada. Pero sí se hizo una investigadora, una recopiladora de los sones del interior profundo de Chile. Se recorrió la Puna, se recorría las montañas. ¿Y cómo lo hacía? Caminando. La gente, hay fotografías de ella caminando por los caminos, subiendo las montañas con su guitarra a cuesta, con sus telas a cuesta, porque hacía exposiciones y trataba de entrevistar a la gente porque quería recuperar aquellos sones antiguos para grabarlos. Imagínense, ir a un pueblito perdido en la montaña donde la mayoría eran indios y pedirle a los indios que cantaran sus canciones. Eso fue muy removedor para ella porque lo grabó con una grabadora en aquellos años, imagínense. Y esos registros hoy se encuentran en los mejores museos de Chile, porque fue un trabajo concienzudo. Ella nunca fue consciente del trabajo que hizo, porque lo hizo desde el corazón, desde su instinto. No, nunca se imaginó que eso iba a quedar en los anales culturales y en la identidad de su país. Nunca se lo imaginó. El trabajo de Violeta Parra comienza primero por escuchar y recoger la poesía viviente de las bocas de los propios cantores campesinos. Parte de la suya, de su labor, es el acto de atender, de escuchar primero a esa tradición y luego recoger en un registro memorístico todas esas fuentes orales por donde está circulando la poesía y la memoria de un país. Violeta Parra señala que aprendió a leer el folclore ¿en dónde? En el libro de los campos de Chile. No sé si me dice tiempo porque yo me gusta este tema y no me ven en cuenta. Los testimonios de quienes se refieren a ella en ese periodo la recuerdan con una guitarra, como les decía, en la espalda, recorriendo campos de Chile. Algunas fotos la muestran con una falda larga, caminando por aquellos caminos polvorientos, sin pavimentar. El suyo era un viaje a las fuentes, a las tradiciones, al habla viva y a la melodía superviviente de esa tradición. En la medida que Violeta Parra se iba adentrando y descubriendo ese paisaje chileno,
se va descubriendo ella misma y creando como artista. Ella no era consciente que era una artista. Por suerte lo descubrimos nosotros después. Porque como todas las cosas en su época no fue muy reconocida. Y eso fue un gran dolor que ella tuvo. En algún momento tiene la oportunidad, porque se casa, su primer esposo militaba en el Partido Comunista, y tiene la oportunidad de ir al Congreso del Partido Comunista en Rusia mismo. Ella va y de ahí hace una recorrida por Europa, va a Polonia, Varsovia, Bruselas, incluso recala en París. Tiene tan mala suerte que estando en Rusia se le muere una de sus hijas, chiquita, que había quedado al cuidado de su padre. Eso para Chile fue, para todos los chilenos, un enjuiciamiento de Violeta Parra, porque no le perdonaron que ella no estuviera, se enferma de neumonía su hijita y muere. Ella lo describe con gran dolor en su poesía. Pero bueno, eso fue muy duro porque Chile es una tradición machista muy fuerte, y eso fue como, sí, seguro, ella misma se cavó la fosa, como comúnmente